Vamos a iniciar con nuestra sesión número 15. Parece que no, pero ahí vamos con el número 15. Hoy nos va a acompañar el sonido de la olla express. Por acá atrás el sonido en inglés de un fondo. Pero bueno, estamos confinados. La idea es que no es solo mi situación, debe ser la situación de muchos de ustedes. Entonces, pues como estemos, vamos a trabajar. Esa es la intención. Quizás por eso no he buscado un lugar donde estar ahí sin ruido, etcétera. Trato de que mi situación sea la misma en la que estamos todos y así le podemos dar para adelante. No vamos a trabajar con el ejercicio que previamente habíamos ya guardado. Eh, Le pusimos ejercicio uno y cada quien le puso sus iniciales. Vamos a empezar a ver ya en nuestro menú inicio, menú fichero o como dice por acá, cintas, etcétera, ¿no? Vamos a ver ya, por ahí vimos cortar, vimos copiar y vimos pegar. Ya hicimos un pequeño ejercicio que nos va a servir para continuar con las sesiones. Tenemos aquí entonces del lado derecho, en la siguiente sección de mis botoncitos de control o mis iconos. Acuérdense que los iconos son una representación gráfica de ciertas acciones. Vamos a distinguir y vamos a dar un tema por aquí que había quedado pendiente. Vimos un overview, es decir, un repaso rápido, pero aquí ya vamos a verlo con un poco de más detalle. Eh, Tenemos formas en las cuales nuestro puntero se pone como insertar, donde nos va a poder permitir hacer búsquedas dentro de pequeños menús. Estos son menús desplegables, también tienen la característica que tienen una flechita hacia abajo, donde me va a desplegar dentro de una cajita las diferentes opciones que están contenidas dentro de él. Es el caso para el tipo de fuente. Este tipo de fuente por default lo coloca Excel para sus libros o sus hojas y está configurado en un lugar que ya vimos, pero que dijimos que todavía no íbamos a modificar, que son las opciones que tiene por default. Al final veremos algo de esto. Entonces, en esta parte es el tipo de fuente que yo estoy utilizando por default. ¿Qué es el tipo de fuente? Entiéndase como el tipo de letra que estoy utilizando aquí. Este tipo de fuente tiene ciertas características definidas. Por ejemplo, el tipo, que en este caso es Calibri. Tengo también el tamaño de la fuente, que también es un menú desplegable. Le doy clic. También tengo cada una de estas secciones en la parte de abajo va a tener como una subdivisión dentro de mi menú inicio. Ya lo había explicado también, ahora lo va a hacer más profundo. De este lado tenemos las opciones de portapapeles, donde ya vi 3. 1, 2, 3, este no. Y de este lado va a ser la sección con respecto a la fuente. Es decir, van a estar conjuntados las acciones que yo puedo ejecutar con respecto a la fuente. Ya vi que aquí me despliega el tipo y los tipos de fuentes que tengo disponibles. Aquí me despliega el tamaño actual y los tamaños que yo puedo tener. Me va a permitir aumentar el tamaño de la fuente, es decir, aquí lo hago si yo ya tengo un parámetro del tamaño que quiero, busco el número y lo selecciono. De este lado lo va a hacer de manera gradual aumentándolo. De este lado va a ser la acción contraria, que es disminuirlo. Aquí tengo ciertos efectos también para mis fuentes. Este se llama negritas. Funciona también con control N. Aquí me lo dice el botoncito que se despliega. Tengo este efecto que es un efecto cursiva. Y tengo un efecto de subrayado que además me presenta una cajita de texto con varias opciones. Es una cajita de texto que me presenta dos opciones, que es subrayado y doble subrayado. Recuerden que mi hoja de Excel está dividida en pequeños rectángulos.
cada uno de estos rectángulos, cuando yo observo la celda activa, está enmarcada, pero es una marca que únicamente es para indicarme de manera visual en dónde estoy posicionado dentro de la hoja de Excel. Pero puedo hacer un marco con respecto a mi celda activa, al conjunto de celdas o al conjunto de celdas activas. Esto es remarcar, si es una sola celda, su contorno, un lado, el otro lado, los 4 lados, o si tengo un conjunto de celdas, todos los lados, solamente el borde externo. Todas estas opciones las voy a ver a través de este icono, que en este caso por primera opción está borde inferior, pero no se confundan, en este caso en particular no es que mi icono se llame así, más bien se llama bordes, y voy a tener ahí diferentes opciones para marcar o no marcar, quitar, etcétera, o resaltar lo que es los bordes de mi celda o el conjunto de celdas que yo seleccione previamente. Tengo el color de relleno, que es un efecto de color, en este caso igual, de la celda o celdas activas, pero en su área, digamos, ¿no? Lo que corresponde al área. Sabemos que en este caso mi área es toda la parte que está interna ahí de mi celda. Le va a aplicar un color de relleno, puede ser a una celda o a un conjunto de celdas previamente seleccionadas. Tengo también el color de la fuente. En este caso, por default, mi color de fuente es negro, pero puedo cambiarla. También es una cajita de texto desplegable, donde me pone mi paleta de colores. Yo puedo seleccionar un color distinto al que tiene por default. Como recordatorio, todos estos efectos con respecto a mis fuentes y casi todas las acciones, si no es que todas las acciones, dependen de la celda en la que yo esté colocado o seleccionada o seleccionada. Es decir, para que surta efecto una acción sobre una celda en particular, tengo que estar, esa celda tiene que estar seleccionada. Ya dimos un vistazo, vamos a hacer un ejercicio rápido, ya explicamos, ahora vamos a ejecutar. Voy a colocarme en escuela primaria. A lo mejor dentro de mi formato, que ya la puse en un entorno de nuestra labor, donde yo voy a hacer un listado para poder llevar el control de lo que necesito para la limpieza y la protección ahora que regresemos del COVID. Y quisiera que esto se viera bonito, que se viera bien, si ya empezamos a darle ahí nuestro toque o nuestro diseño, ¿no? ¿Qué se me ocurre? Primero, que me gustaría tener una letra distinta, una fuente distinta a la que está por default. Entonces ya vi que aquí tengo un listado desplegable con diferentes tipos de letras. Quiero aclarar que no precisamente el diseño es una de mis mejores virtudes, así es de que vamos a hacerlo para efectos demostrativos, ¿no? Aunque aquí me tapa un poquito el mismo menú, traten de observar aquí por la celda A1, por este lado, que cada que yo selecciono un tipo de letra, se aplica el efecto de manera temporal. Y por aquí puedo ir viendo lo que me permite en este caso, cada que me desplazo sobre alguno de esos tipos, puedo utilizar mi botoncito para irme desplazando, o puedo utilizar mi barrita de desplazamiento vertical para irme desplazando. Y estas son las fuentes que yo tengo disponibles. Quizás me gusta esta, entonces sí, le doy la acción de un clic y estoy aplicando el cambio a mi fuente, a los datos contenidos en mi celda activa o en mi celda seleccionada, que en este caso era A1. Aquí viene el efecto del cambio. Quiero modificarle también el tamaño. Bueno, entonces puedo hacer un clic a manera de que se active mi cajita de texto, y puedo capturarlo de manera manual desde mi teclado, poniendo
por ejemplo el tamaño 20, 2, 0. Al momento de que yo doy un intro o un enter, actualizo ese dato que yo puse, lo activo y se va a poner el tamaño 20. De esa forma es dando un clic directamente sobre la cajita y tipeando el tamaño que yo quiero. O puedo desplegar mis opciones, mis tamaños, y nuevamente si me voy desplazando a través de los tamaños de la fuente, voy a ir observando que me va mostrando cómo se vería en mi hojita. En este caso voy a dejar un tamaño 14. Si no me gustó y no quiero volver a utilizar esto, puedo utilizar estos de aquí que se llaman aumentar o disminuir fuente, que funcionan dándole un clic y aquí la va aumentando de manera gradual. Aquí voy viendo de este lado de todas maneras el dato de en qué tamaño me lo estaba dejando. Voy a hacer la acción contraria, que es el siguiente iconito, que es disminuir. ¿Vale? La dejé en 16. En este caso voy a seleccionar ahora mi celda A3 para que se noten un tanto ahí los cambios de los efectos. Ahora voy a trabajar con mi celda A3 que tiene el dato solicitud de insumos para limpieza y protección. Voy a darle clic en el efecto negritas y lo que va a hacer es colocarme el texto en un modo resaltado, ¿no? en letras más negritas o más anchas, digamos. Aquí quizás ese efecto no se vería tanto, pero bueno, lo voy a hacer. Se ve muy poquito, acá se vio más claro, ¿no? Puedo también aplicar este efecto que es de cursiva. Ahí se ve un poquito el cambio, lo voy a volver a hacer. Voy a darle aquí para que se vea más claro. Nuevamente, clic, clic. Está aquí cuando se queda activo, queda así, como enmarcado. En este caso no está activo, si lo activo, hace el efecto y se queda marcado. Y en el caso de subrayado en esta versión, tengo dos formas. Si me despliega el menú contextual ahí, dice que puede ser una sola línea o tengo la opción de poner un doble lineal. ¿Vale? Ahorita lo voy a dejar así. Apliqué los tres efectos y en el último, en el tercero, seleccioné un doble lineal. Voy a saltarme un poco este. Es un tanto complejo. Y voy a empezar con estos dos. ¿Vale? Me voy a ir a mi celda A5, en donde tengo consecutivo. Ese es el contenido de mi celda A5. Y voy a aplicarle un color de fondo. En este caso, verde. Se aplica y tiene este efecto. Si yo quisiera hacerlo en clave, descripción, cantidad, unidad, pudiera pensar que tendría que hacerlo de manera manual en cada uno de ellos, pero yo ya sé que puedo hacer selecciones o puedo seleccionar una o varias columnas. Voy a empezar a utilizar ese concepto en la parte de formato. A toda esta fila desde A5 hasta F5, que es donde tengo datos, voy a aplicarles el efecto. Se queda la última acción que realicé, el último color, pero lo voy a hacer nuevamente desde aquí para que se vea. Y a todos les voy a aplicar un fondo. Ahí está. El dato como tal se conserva como yo lo coloqué en mi barrita de fórmulas, pero de manera visual yo ya le estoy aplicando ahí propiedades a ese dato con respecto a mi presentación, mi celda. Tengo también la posibilidad de cambiar el color, pero de la fuente, no de la celda, sino de la fuente. Voy a colocarme en solicitud nuevamente.
a donde le apliqué estos tres efectos, y le voy a aplicar también un efecto al color de la fuente. Lo quiero quizás verde. En este momento apliqué un efecto para cambiar el color de mi fuente. Voy a hacerlo ahora con una selección de varios datos. Aquí tengo mis números consecutivos. Voy a seleccionar mis números consecutivos y quiero que estos números consecutivos tengan un color azul. Obviamente sé que ustedes pudieran hacer mejor combinación de colores que yo, ¿no? Pero bueno, es para efectos demostrativos. Ya vi todas estas opciones que son, digamos, las básicas con respecto a excepción de este que corresponde a vórtice. Voy a hacerlo acá primero y luego lo voy a llevar ya a aplicarlo a mi tablita. Si yo quiero generar un efecto de una tabla, quizás me convenga utilizar esta acción, que es marcar mis bordes. Aunque nosotros aparentemente estamos trabajando sobre unos pequeños rectángulos, cuando nosotros llevamos esto a impresión, ya vimos por ahí, no hemos entrado a todos los detalles, pero sí ya vimos que en archivo existe algo que se llama imprimir. Es más, le dimos clic y vamos a observar mi vista previa. Ahora lo conozco porque lo vi, pero todavía no sé bien qué hace todo. No hay problema, así está diseñado, ¿no? Pero sí puedo ver aquí que tengo cómo quedaría esto impreso. Esta es la forma en que si yo actualmente le dijera imprímeme esto, quedaría. Si nos damos cuenta, no existen las divisiones o los pequeños rectángulos que sí vemos a la hora de trabajar en Excel. Ya a la hora de imprimir, lo que me imprime es mi formato o mis datos como tal cual, sin estas divisiones. ¿Hay modo de que las ponga? Sí, lo vamos a ver en algún momento, pero así lo llevaríamos impresión. Si yo quisiera dar un efecto aquí de una tabla, entonces voy a usar ese botoncito que estamos dejando por ahí pendiente. Observen también la parte que ya hemos hablado de manera reiterada, de qué pasa con los datos que aparentemente de manera visual. Aquí voy a hacer algo. ¿Cómo hice eso? Control y mi rollback, que es zoom. Oprimí control y luego giré aquí o hacia el lado contrario, aumento. Este dato aparentemente encima al dato clave. Sin embargo, ya sabemos que mi dato está completito, íntegro, tal y como lo capturé, existe en esa celda. Pero para un efecto visual, obviamente al momento de que interfiere con el dato de la celda que está contigua, pues lo que hace es que no me muestra el total del dato de manera visual. Solamente es un efecto visual. En ningún momento lo corta, lo modifica, etcétera. Ahorita vamos a resolver ese tipo de situaciones. Voy a dar clic en la tecla Escape o den también clic aquí en su flechita para regresar. Este efecto de zoom lo estoy moviendo de acá, pero también funciona aquí con control y su mouse, ¿vale? Sin control me muevo a través de mi hoja hacia arriba y hacia abajo. Con control hago zoom, ¿vale? Que es este de aquí. Bueno, vamos a continuar. Regresemos a mi botoncito de bordes. Si quiero hacer una tabla, puedo seleccionar, en este caso dije que le iba a demostrar acá, ojo, algo nuevo también.
Una vez que yo voy a imprimir o a ver la vista previa, como lo hice ahorita en archivo imprimir, que lo usé para eso, para ver, demostrarles ahí cómo se ve, observen que les pone ahora ya unas pequeñas líneas de esta forma, estas líneas, tanto de manera vertical como de manera horizontal. Aquí ojalá y se alcancen a ver, por el tipo de video que estoy usando, que es open source, igual no tiene mucha calidad, pero ojalá y se puedan ver estas pequeñas líneas, si no ustedes lo verán a la hora de que repitan estos pasos. Estas líneas lo que hacen es marcarme las divisiones de la configuración del tipo de hoja que yo tenga en mi Excel definido. Obviamente es imposible imprimir toda una hoja de Excel, digamos, de manera completa. Lo que hace es que mi hoja de Excel me la parte o me la divide de acuerdo al tipo de papel que yo tenga configurado al momento de llevar a imprimir en modo impresión, ¿no? Es también esta vista, la vista previa de saltos de página, ¿no? Y también lo puedo ver en diseño de página. En diseño de página puedo ver la forma en la que mi hoja total de Excel me la divide, ¿vale? A la hora de impresión así saldría, ¿no? Esto se puede arreglar, para eso estamos aquí. No significa que mi hoja de Excel como tal haya cambiado o que la hayamos dividido, no, es simplemente un efecto de vista, por eso se llama así, los diferentes tipos de vista. Mi hoja como tal es esta, ¿vale? Es esta vista. Voy a seleccionar qué quiero hacer con este borde. A este borde quiero que se le ponga todos sus bordes. Como solamente es una celda, voy a posicionarme en otro lado para que se vea. Lo que hace es colocarme sus bordes o el contorno. Si yo selecciono un grupo de celdas, voy a trabajar aquí para que se vea diferente, y le doy al mismo icono que se llama todos los bordes. A diferencia de cuando seleccioné solo una celda, me va a poner todos los bordes de mi selección. Si mi selección es más grande, el mismo icono va a poner todos los bordes. A lo mejor solamente quiero el borde del lado izquierdo. Me quedo sin batería, ya. Si quiero el borde del lado izquierdo, entonces de mi lista desplegable seleccionaría donde dice borde izquierdo. Voy a observar, me pone el borde izquierdo. Voy a colocarme aquí arribita y le voy a decir que quiero de mi listado el borde pero derecho. Voy a colocarme aquí arribita y le voy a decir que quiero el borde superior. Voy a colocar por aquí y le voy a decir que quiero el borde inferior. ¿Vale? Obviamente, cuando yo pongo un borde, impacto, si yo aquí puse mi borde izquierdo, impacto a la celda de mi lado izquierdo con respecto a su borde del lado derecho. Igual, aquí, si yo pongo borde superior, pues a mi celda anterior o superior y la impacto en su borde inferior, y así sucesivamente. Con esto voy construyendo bordes. Aquí, ahí tienen que ustedes picarle a todas las opciones para ir viendo. Hay bordes dobles, etcétera. Pero bueno, estos son los más usados. Para un efecto de una tabla, normalmente una vez que aplicamos los bordes interiores, voy a aplicar un borde exterior y voy a ver qué pasa con esta acción. Pero ese borde exterior lo quiero en un cuadro grueso. Voy a dar clic para que se note.
Lo que hago aquí es que primero marqué mis bordes inferiores y luego marqué mi borde exterior. Ahí estoy construyendo una tablita, pero si yo lo hago al revés, si primero marco mi borde exterior, queda así, tengo que tener cuidado, y si luego marco mis bordes, o todos los bordes, observen que tendría que volver a marcar y volver a marcar mi borde exterior. Recomendaciones: si quiero construir bordes interiores y sobre ellos después bordes exteriores, primero marque mis bordes interiores y después, como en este caso, marque los bordes exteriores. A lo mejor quiero marcar aquí cada uno de estos bordes para dar un efecto de una tablita con encabezados y quizás este es el tipo de tabla, o este es el tipo de borde que yo quiero aplicar a mi cuadrito. Cada acción de bordes surte efectos en mis celdas o en mi selección de celdas, pero no afecta mis datos, igual que como cuando cambié la fuente o el fondo, etcétera. Mis datos no surten, digamos, un cambio radical en la forma del tipo de datos, ni mucho menos. Simplemente es en la forma o el formato que le estoy aplicando a esa celda o celdas. Por último, voy a hacer una selección de todo el ejemplo que puse aquí y le voy a decir que no quiero bordes. ¿Vale? Dejé mis celdas como en un principio. Ahora lo voy a aplicar a mi tablita. Ya vi mi tablita. ¿Cómo le haría? Dijimos que primero tengo que marcar todos los bordes, ¿no? Marco todos los bordes y después, si quiero resaltar mis bordes externos y mis encabezados, marcaría mi borde exterior y después mis bordes internos. Aquí quizás se haga tedioso uno por uno, y entonces vamos a utilizar el famoso punto menos que me costó a mí, ¿se acuerdan? De una opción, es el copiar formato, ¿vale? Yo ya le puse un tipo de formato a mi celda, ya tiene un dato, pero además ese dato con respecto a esa celda ya le apliqué formatos, distintas formas, distintas propiedades, ¿no? De visuales, y tengo una opción en la cual yo puedo hacer una copia, pero no del contenido de la celda o del dato de la celda, sino del formato que apliqué para esa celda. Con esto vamos a terminar de ver estas opciones que tengo por aquí que me faltaba, que se llama copiar formato. Voy a seleccionar mi celda A5, le voy a decir quiero copiar el formato, le voy a dar un clic. Si me coloco aquí en mi celda a la cual le quiero aplicar ese formato, aparece una brochita como tal, le doy clic, me voy a quitar para que se vea el cambio. Como el formato era muy parecido, yo lo había aplicado ya, bueno, lo único que hizo con respecto a este que era diferente era el borde de esta parte, ¿vale? Entonces voy a tomar por acá una celda sin formato, como un pequeño truquito. Voy a decir, le voy a dar un doble clic, y al momento de dar un doble clic me va a aparecer la misma brochita, y en este caso voy a seleccionar estas columnas, y lo que hice aquí fue la acción contraria, quitarles el formato que tenía, ¿no? Lo hice para efectos de ahorita ejemplificar nuevamente este tema. Con un doble clic lo apliqué en varias, pero además cuando lo aplico
sigue activo mi puntero en esta forma, en la forma de cruz más la brochita. Quiere decir que yo puedo aplicar esto en otra celda y después otro clic en otra celda, es decir, con un doble clic lo que hice fue dejarlo activo. Ahí va nuevamente. Entonces ya sabemos que cuando quiero copiar o aplicar el mismo formato de una celda con respecto a otra u otras, puedo dar clic en mi formato que quiero tomar, ya sea un clic que me va a permitir aplicar este formato una sola vez, o un doble clic que me va a permitir aplicarla varias veces. Esto se usa cuando quiero aplicarlo aquí, quiero aplicarlo acá, acá, acá o acá. Sería más sencillo en el caso particular de aquí que seleccionara o quisiera una selección de donde quiero aplicar el formato. Cuando hice doble clic, lo que tengo que hacer es volver a hacer un clic para desactivar. Ok, ya terminé. Como un repaso, ya usé este que me faltaba, ya había usado estos con respecto a inicio, portapapeles. En fuente ya utilicé todos estos que son los básicos, y hasta ahí le voy a dejar en este video. Vamos a hacer algo con respecto a sus archivos, los archivos que estamos generando, y esto va a ser importante. Nosotros tenemos un ejercicio 1 JGG. Voy a guardar este ejercicio, pero con guardar como, de tal forma que voy a conservar mi ejercicio 1 sin hacerle cambios, y a este le voy a llamar ejercicio 2 con las mismas iniciales. Vamos a ir haciendo van a ser pocos, porque a partir de ese momento lo que voy a hacer es llevarlos a otras hojas, los siguientes ejercicios. Entonces ahorita al menos deberíamos de llevar dos, el anterior que ya habíamos guardado, más este que le voy a poner ejercicio 2 JGG, y estos no los vamos a estar subiendo a la plataforma sino hasta el final. Al final, cuando terminen sus módulos a través de la plataforma, vamos a ver una opción ahí para que subamos el total de ejercicios que hayan realizado, ¿vale? Entonces terminamos con archivo, guardar como, que ya sabemos que guardar como me deja el archivo del cual inicié. Si tenía algunos datos, los deja intactos, y a partir de ese archivo voy a generar otro. Según yo había hecho carpeta cursos de Excel, pero tengo tantas carpetas, ustedes guárdenlo en su carpeta. Me parece que sí era aquí, en esta carpeta donde lo creamos, como práctica 1 o ejercicio 1, no lo sé, pero lleven su ejercicio 1 a esta carpeta, y ahora se va a llamar ejercicio 2. Guardar. Y ahora sí, le vamos a dejar hasta aquí.